Vamos a hablar este domingo y el que viene sobre lo que parece ser que la salvación se pierde. Este es el texto de todas las Escrituras. Este es el pasaje más usado por las personas que creen que la salvación se pierde. Y si lo lees sin que alguien te lo explique, es lo que parece. Es lo que parece que dice. ¿Sí? Entonces es muy importante explicarlo bien. Ha sido tema de debate por siglos este pasaje. Así que vamos a darle la importancia que se merece. ¿Sí? Dice así, Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Noten que empieza en verso 4, dice, porque es imposible. Explica describiendo a las personas estas y después dice, es imposible que después que recayeron este tipo de personas sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hoy vamos a ver estos versículos, la semana que viene del verso 7 al 12, que es el contexto para que nos va a terminar de explicar lo que pasa aquí. Para mí es muy importante ser honesto intelectualmente y por eso también es muy importante que uno entienda cómo lo usan este pasaje personas que no creen como nosotros. Nosotros acá pensamos que la salvación no se puede perder, porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Lo que llaman los reformadores la perseverancia de los santos es en realidad la perseverancia de Dios con nosotros, digamos. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a dejar. Si Él un día nos salvó y Él llegó a ser nuestro Padre que está en los cielos, Él no va a abandonarnos y dejar de serlo. Eso es lo que pensamos, ¿no? Pero es muy importante para la manera de ser honesto con la Biblia, intelectualmente honesto, es dejar a un lado la teología, si se puede, la teología sistemática, y enfocarnos en lo que llamamos la exégesis. O sea, tratamos de la manera correcta de ser objetivo es estudiar un pasaje en su contexto literario, que es acá mismo, en el capítulo 6 de Hebreos, ¿verdad? Y ver lo que nos dice. Pero me parece a mí que es muy importante que empecemos aquí con las preguntas correctas. Y yo me haría dos preguntas, en primer lugar, ¿no? La primera pregunta, que es obvia. ¿Realmente estos pasajes que leímos describen a una persona, a alguien que ha experimentado, digámoslo así, los pasos iniciales de lo que es una vida cristiana, los pasos decisivos que hacen que uno realmente sea un verdadero creyente, y entonces después de eso se apartó y perdió su salvación? Eso es lo que describe este pasaje, alguien que llegó a ser un cristiano y después se apartó y perdió su salvación. Y la pregunta que se desprende de esta es, ¿qué quiere decir? Los pasos iniciales, decisivos de la vida cristiana. ¿Cuáles son esos pasos? Y la otra pregunta que se desprende de esta es, ¿qué significa perder la salvación? ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando? Y es importante empezar así porque todos los que piensan que la salvación se pierde y los que pensamos que no se puede perder, ambos coincidimos, de distintas denominaciones evangélicas, ¿no? Estamos hablando de evangélicos. Ambos coincidimos que hay ciertos elementos esenciales, vitales, que determinan que una persona, eso no es creyente, eso no es salva, ¿verdad? En primer lugar, está lo que se llama la regeneración, una persona que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo de Dios, por la obra de Dios, ¿sí? Que recibe una nueva naturaleza, un nuevo corazón. En segundo lugar, este es el orden, por lo menos que nosotros creemos, está lo que llamamos la conversión, que incluye la fe que salva y el arrepentimiento de pecados, ¿sí? La fe correcta, salvífica, y el arrepentimiento de pecados, esos dos elementos forman lo que llamamos la conversión.
Tiene que haber una conversión en la persona para que podamos decir es un creyente, ¿verdad? En tercer lugar, hablamos de la justificación, que es lo que hace Dios también en la vida nuestra para declararnos justos. Dios nos ve justos como justos al justificarnos. La adopción, en cuarto lugar, Dios nos adopta como parte de su familia, como hijos. Comenzamos a ser hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Y finalmente, lo que también la Biblia habla son todos términos teológicos, ¿no? La santificación, digamos, el inicio de la santificación, luego de la justificación y la adopción, luego de ser regenerados, de haber sido convertidos. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, los seres humanos. Creemos que para poder creer y arrepentirnos, primero Dios nos tiene que regalar, nos tiene que vivificar, regenerándonos, nos tiene que regalar la fe y el arrepentimiento. Eso es la conversión. Después entonces Dios nos justifica, nos adopta como sus hijos y finalmente comienza un proceso en nuestra vida que es lo que llamamos la santificación, que es conformarnos poco a poco, progresivamente, en la persona de Cristo, ¿no? Pero hay un rompimiento inicial con el pecado, ¿no? Cuando nosotros venimos a Cristo. Y esos son los primeros pasos de la santificación, ¿sí? Estos 5 elementos definen que una persona sea o no sea una cristiana, ¿verdad? Los primeros, el punto 1, lo hace Dios solo, que es la regeneración, lo hace todo Dios. El punto 2, la conversión, nosotros de alguna manera tomamos parte porque Dios nos ha concedido esa fe y ese arrepentimiento y lo ponemos en Cristo y nos arrepentimos de pecado, digámoslo así. En tercer lugar, la justificación la hace solo Dios. En cuarto, la adopción la hace solo Dios. Dios nos adopta. Hermoso. Somos aceptos en el amado, dice. Somos recibidos como miembros de la familia de Dios. Hermoso. Y la quinta, que es la santificación, la Biblia enseña que es un esfuerzo que hacemos nosotros con la fuerza que nos da Dios. Es un esfuerzo conjunto, digámoslo así. Pero están presentes en la vida de un verdadero cristiano. Una persona salva es alguien que ha experimentado estos 5 elementos, ¿sí? Regeneración, conversión, con fe y arrepentimiento, justificación, adopción y comienzo de la santificación. Sí o sí. No hay personas que, digamos, cumplen algunos de estos puntos y los otros no. Si ese es el caso, todavía usted no es salvo, ¿verdad? De manera que perder la salvación sería perder estos 5 puntos. O sea, sería dejar de ser regenerado, sería dejar de creer de la manera salvífica, dejar de arrepentirnos por el pecado, sería dejar de estar justificados, sería como que Dios quita ese beneficio que nos ha regalado, porque estábamos diciendo algunas cosas de estas, las hace solo Dios. Perder la salvación sería que Dios ya no te justifique más, te quite la regeneración, el ser una nueva criatura, te quite la adopción, ya no te considere más un hijo ni Él sea tu padre. Y ya no te dé las fuerzas para la santificación. Eso sería perder la salvación. Analicemos entonces con esto en mente. Son conceptos teológicos, ¿verdad? Pero es importante que los tengamos, aunque no es ideal que nos pongamos unos anteojos de colores, digamos, para analizar un pasaje, pero con la salvedad de que, de nuevo, todos creemos eso, todos los evangélicos creemos esto que acabo de decir, pero no todos los evangélicos creen que la salvación no se pierde. Por eso, digamos, hago este asunto de poner unas categorías teológicas antes de analizar el pasaje. Vamos a analizar las palabras que hay acá, muchos términos hay. Y yo no los quiero confundir, pero empezando les voy a explicar cómo usan estos términos las personas que creen que la salvación se pierde. Y voy a tratar de razonar como razonan ellos, honestamente. Y después vamos a ver cómo no es decisivo. El significado de los términos no le dan sentido a este pasaje. La clave es ver el contexto. Pero eso no lo vamos a poder ver hoy, porque nos va a llevar mucho tiempo ver los términos bien. Pero no importa. ¿Sí? Vamos a concluir el sermón de hoy no pensando ya en quién tiene razón, si los que se pierden o no se pierden, sino pensando en nosotros. Porque hay una conclusión tremenda. Para mí, no sé si la palabra tremenda está bien para calificar esto. Para mí es un poquito
espeluznante de pensar. La conclusión que podemos sacar antes de definir quién tiene razón, ¿sí? Así que veamos en primer lugar los términos. Dice acá el verso 4, porque es imposible, al final hablamos de esto, de por qué es imposible que alguien se arrepienta de nuevo, lo vemos al final, ¿sí? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y vamos a pensar en el término iluminado, ¿sí? ¿Qué significa ser iluminado? Fotizo es la palabra en griego, fotizo. Bueno, algunos dicen que ser iluminado significa oír y creer el Evangelio. Una persona iluminada es alguien que, como que decimos acá algunos, le cayó la ficha, como que de golpe se dio cuenta, ¿no? Del valor de la cruz, la necesidad espiritual, conectó los puntos a todos los cabos, digamos, y se convirtió al Señor, ¿sí? Algunos dicen que es sinónimo. Lo ven esta palabra fotizo en el griego, ser iluminado, como equivalente a haber oído el Evangelio y haberlo creído, ¿sí? Y especialmente usan dos pasajes para fortalecer esto. Primero uno que está en Hebreos, y está bueno porque estando en la misma carta de Hebreos, puede llegar a ser, digamos, concluyente porque el mismo autor lo usa. En Hebreos 10:32 dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste un gran combate de padecimientos, etc. Parece acá en Hebreos 10:32 que lo está usando este concepto de iluminado, fotizo, como de que se te cayó la ficha y te hiciste cristiano. Yo no sé cómo fue la conversión de cada uno de ustedes. En mi caso fue como que de golpe se me hizo la luz, ¿no? Se me cayó una escama de los ojos y dije, wow, ahora entiendo, ¿no? Jesucristo murió por mí, yo soy un pecador, etc. Y es lo que parece esa experiencia de iluminación, digamos, ¿no? Y el segundo pasaje, que es tremendo, y sí habla de la salvación y usa la terminología de luz, de iluminación, es 2 Corintios 4, versos 4 y 6, cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La palabra resplandezca es fotizo, por eso mencioné la palabra griega, no siempre se traduce iluminado, ¿no? Dice que el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca, fotizo, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el verso 6 usa 3 veces la palabra fotizo. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahí está de nuevo, es el que resplandeció otra vez en nuestros corazones para iluminación, otra vez fotizo, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No cabe duda que acá Pablo, nadie sabe quién es el autor de Hebreos, ¿no? Pero de 2 Corintios sí es Pablo, usa iluminación como sinónimo de haber oído el Evangelio y haberlo creído, ¿verdad? Segundo término que hay acá en Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Y acá de nuevo, los que creen que la salvación, que acá habla que la salvación se pierde, nos llaman la atención que esta palabra una vez en griego es hapax, con H, hapax, también podría significar una vez y para siempre, como un término que habla de un hecho, un suceso que pasó una sola vez en la vida y tiene consecuencias para siempre, ¿no? Una vez y para siempre. De manera que dicen, bueno, una vez podría estar hablando del momento de tu conversión, que una persona se convierte una sola vez en la vida, no todas las semanas, digamos, ¿no? El Señor te abre los ojos, te regenera, es un instante, te justifica, como decíamos hoy, es un instante, te adopta, es un instante, ¿verdad? La santificación no es un instante, es un proceso. Todos los demás puntos que mencionamos son en un instante, una vez y para siempre. Podría ser que acá hapax significara eso. En Hebreos 9:26, el mismo libro, dice, ahora en la consumación de los siglos se presentó Cristo una vez y para siempre, o una vez para siempre, hapax. Acá es una sola palabra en el griego, una vez para siempre. Si vos buscás, solo dice hapax, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
La tercera palabra, dice acá, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y ahora viene la siguiente cláusula que dice, y gustaron del don celestial. Gustaron del don celestial. Podría ser que la palabra gustar, probar o gustar, implique una experiencia completa, una experiencia total de algo. De nuevo, el mismo autor de Hebreos habla de gustar, de que Cristo gustó la muerte por todos nosotros. De manera que fue una experiencia completa, total. Sí, eso lo dice en Hebreos 2:9. Para que por la gracia de Dios, Cristo gustase la muerte por nosotros, por todos nosotros. De manera que acá podría ser que que estas personas gustaron del don celestial, es que también tuvieron una experiencia terminante, completa, una vez y para siempre, que implicó conocer a Dios, ¿no? El don celestial no es tan claro acá, no es tan decisivo, pero puede ser que sea gustar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de alguna manera, es el don que Dios nos ha regalado, ¿sí? O la justificación puede ser, Dios nos regala la justificación. Lo que mencionábamos recién, ¿no? La regeneración lo da Dios, la justificación la da Dios, ¿sí? La adopción la da Dios, el Espíritu Santo nos da Dios, es un don de parte de Dios. De manera que decir que alguien gustó el don celestial podría implicar que está hablando de alguien que experimentó la salvación, ¿verdad? Y también dice el verso 5, un poquito más adelante me salteo lo de ser partícipe con el Espíritu Santo, ahora volvemos, pero porque habla de nuevo de gustar, la misma palabra. Y asimismo gustaron, dice, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Bueno, gustar de la palabra de Dios podría también implicar que recibieron la palabra de Dios, escucharon la palabra de Dios y les impactó, les traspasó y experimentaron el poder de la palabra de Dios, llevándolos con el poder del Espíritu Santo y de la palabra a convicción de pecado, ¿verdad? Y dice, y los poderes del siglo venidero, que también tiene que ver obviamente con el obrar del Espíritu Santo, con traernos convicción de pecado. Esto son cosas que tienen que ver con el nuevo pacto, ¿verdad? Y Dios obrando en nosotros. Probablemente se está refiriendo a ser partícipe de milagros del Espíritu Santo, a haber visto, a haber participado, haber gustado, mejor dicho. Participado dice ahora del Espíritu Santo, ¿no? Pero haber gustado los poderes del siglo venidero, bueno, son las promesas del nuevo pacto, seguramente también pueden serlo, ¿no? Y después en la última mitad del verso 4 dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La palabra partícipe, metochos o metojos del Espíritu Santo, de alguna manera podría llegar a ser, digámoslo así, la participación salvífica con el Espíritu Santo. Han participado con el Espíritu, han sido parte de lo que el Espíritu nos ofrece y eso tiene que ver con la salvación también, puede tenerlo, ¿sí? En Hebreos 3:14 dice, noten la misma palabra, metojos o metochos, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. De nuevo, fuerte, ¿no? De pensar, ser participante del Espíritu Santo, uno dice, bueno, podría estar describiendo un verdadero creyente, ¿no? Finalmente dice que es imposible que estas personas que han pasado por todas estas, han experimentado todas estas, digamos así, descripciones positivas, son todas positivas, pensá, ¿sí? Han sido iluminados una vez, han gustado de los dones de Dios, han gustado de la palabra de Dios, han gustado de los dones venideros y de los poderes del siglo venidero, y después han sido partícipes del Espíritu Santo. Tres descripciones por los verbos, ¿no? Digo los participios, que son todos positivos. Pero dice que es imposible que estas personas sean otra vez renovados para arrepentimiento, implicando que ya se han arrepentido antes, porque ahora estas personas se alejaron, después de haber experimentado todo esto que dice, y ahora el autor de Hebreos dice que es imposible que se vuelvan a arrepentir. O sea que está diciendo que en algún día antes se habían arrepentido.
¿verdad? Y de nuevo, este concepto de arrepentimiento es la palabra que se usa en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, metanoeo, o metanoia, el sustantivo, es arrepentimiento. Y puede ser arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Es impresionante todos estos términos. Hay una fuerza acá acumulativa, digamos así. Tantas descripciones, todas juntas, nos pueden hacer pensar que está hablando de un creyente, sin duda. Sumando todos estos términos, bueno, como que si querés de alguna manera desafiar a alguno, tenés el otro que viene enseguida y después el otro y el otro, y parece que sí, que está hablando de verdaderos creyentes convertidos. Pero no menciona ninguno de los 5 elementos que hemos dicho, que son característicos de un creyente. No lo dice. No habla de regeneración acá, no por lo menos de manera explícita y clara. No menciona la fe salvadora, menciona el arrepentimiento, pero no sabemos si ese arrepentimiento es salvador o no, porque hay varios arrepentimientos, lo dice varios pasajes de la Biblia, lo vamos a ver en un momento. No menciona la justificación, no menciona la adopción, y tampoco el comienzo de la santificación, no se menciona. Interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Pero no es conclusivo, de nuevo, no es conclusivo. Todos estos términos que hemos mencionado, todos tienen varios significados, como pasa con la mayoría de las palabras. Las palabras tienen todas muchos significados distintos, ¿verdad? Ustedes están sentados en, digámoslo así, en un banco, pero hay un banco acá a 3 cuadras y en el río hay bancos de arena, etc. Las palabras tienen muchos significados, ¿verdad? Y el significado correcto de una palabra siempre lo da el contexto. El contexto. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de... Vamos a revisitar estas palabras, digamos así, con, digamos así, el beneficio de la duda que a lo mejor no están hablando de un verdadero creyente. Y lo podemos, creo yo, lo podemos sostener mostrando cada palabra lo que también podría significar, pero al final tampoco va a ser conclusivo eso, por lo que estamos diciendo, que las palabras en sí mismas solo toman el significado según el contexto. La manera que vamos a poder concluir estas, digamos así, esta intriga es viendo el versículos 7 al 12, que es el contexto que necesita este pasaje para que lo entendamos bien. Y en definitiva el contexto de toda la carta, porque no es el único pasaje de advertencia acá en cuanto a la salvación, hay por lo menos 4 pasajes más. Y sería muy valioso ver esos otros pasajes también, al menos sobrevolarlos. Y también sería muy valioso ver cómo el autor de Hebreos habla de los que no está seguro que sean salvos en otros pasajes dentro de Hebreos, y cómo habla de los que sí son salvos. Hay al menos 15 descripciones en el libro de Hebreos de los que él está seguro que son salvos y no coinciden con las que están acá en este pasaje. Todo eso lo vamos a hacer la semana que viene. Vamos a estudiar estas palabras y a ver a qué conclusión podemos llegar. Vamos a volver a estas palabras, y vamos a ver otra posible interpretación de ellas, ¿verdad? Todas estas palabras, digámoslo con honestidad, todo esto que acabamos de ver, se pueden aplicar a un creyente genuino, un verdadero creyente, ¿sí? ¿Un creyente genuino ha sido iluminado? Sí, claro que sí. ¿Un creyente genuino ha gustado del Espíritu Santo? ¿Ha gustado de la palabra de Dios? ¿Ha gustado de los poderes del siglo venidero? Sí, claro que sí. ¿Un creyente genuino ha sido partícipe con el Espíritu Santo? Sí, claro. Por supuesto. ¿Se ha arrepentido? Sí, claro. Pero de nuevo, estas palabras que son un tanto ambiguas acá, porque ya vemos que vamos a ver que en el libro de Hebreos, el escritor, cuando quiere definir creyentes verdaderos, usa otros conceptos. Vamos a ver que si bien podemos hablar de un creyente verdadero con estas palabras, sin embargo, no son conclusivas de que se hable de un creyente verdadero. Y de aquí va a venir la aplicación para nosotros. Queridos, no todos los que estamos acá somos creyentes verdaderos. Y es muy posible que muchos de ustedes crean que sí lo son y no lo son. Y ahí está la gran aplicación para nosotros. En algún momento esto no es un seminario, no es una clase para
discutir posturas, sino que estamos predicando la palabra de Dios para que penetre en nuestro corazón y el Señor redarguya nuestra alma. Y eso para mí es lo más precioso de este pasaje, es que nos puede ayudar Dios a examinarnos y de alguna manera ayudarnos a pensar otra vez que podemos tener una esperanza falsa, ¿verdad? Porque hemos pasado por todas estas mismas experiencias, pero no son decisivas en cuanto a que sos o no sos un creyente verdadero. Y nosotros no lo podemos saber. Solo Dios, el Espíritu Santo de Dios, te debe convencer en tu corazón, con la palabra de Dios. Y así me gustaría que usemos la palabra de Dios como una espada de dos filos que penetra. La usa Dios, no la usamos nosotros. Yo solo explico. Dios es el que penetra en tu corazón y discierne las intenciones y los pensamientos de tu corazón y te hace ver, te redarguye, es la palabra bíblica, de qué está pasando en tu vida. Y eso es tremendamente importante. ¿Sí? Al final, los pastores, y quizás los demás también, porque todos tenemos el Espíritu Santo, los creyentes, al final, pasando el tiempo, empezamos a sospechar, pero siempre con recaudo, porque no somos el Espíritu Santo, de que una persona a lo mejor es preciosa, la queremos, es un amigazo acá y llegamos a ser tan queridos y todo, pero al final, por los frutos de esa persona, dice, los conoceremos. Empezamos a ver algo que no coincide, ¿verdad? Pero es muy interesante ver cómo el autor de Hebreos es muy delicado y no se tira a la pileta, digamos. Usa todas estas ambigüedades de alguna forma para solamente establecer que es probable que muchos de ellos no lo sean porque se apartaron. Acá dice que se apartaron, se alejaron. Quizás es muy fuerte decir, porque no usa la palabra acá, que apostataron. Quizás no está hablando de apóstatas, pero sí de personas que algún día gustaron y disfrutaron de todo lo que tiene que ver con la salvación, pero se fueron. Y ahora, o algún día quizás quieran volver y él dice que va a ser imposible que esas personas se arrepientan otra vez. Tremendo. Bueno, de nuevo, tengan en mente siempre estos 5 conceptos, ¿no?, que hemos mencionado. Al final los voy a repetir, de lo que consiste en ser un verdadero creyente, ¿sí? Jesús habló de que en todas las iglesias va a haber trigo, verdaderos creyentes, y profesantes, digamos así. Gente que dice que es creyente, pero no lo va a hacer, que son lo que llamamos la cizaña, según la parábola esa, ¿no? Una vez una persona en esta iglesia ya no está con nosotros. Ojalá esté con el Señor. Yo no lo sé. Un día me dijo, casi ofendido, ¿no? Me dice, me conocía, obvio. Y me dice, vos no pensás que yo soy salvo, ¿verdad? Y yo pensé, para responderle, abrazándolo, le dije, mirá, yo no te puedo decir si vos no sos salvo, pero tampoco estoy seguro que lo seas. Y no lo sé. No lo sé. Y así pasa. Tuve un compañero de trabajo, trabajé 7 años en la iglesia donde pastorea MacArthur, y yo me ocupaba de todos los cielos rasos suspendidos como estos, y la pintura. Y otro hombre trabajaba en otra área, no importa cuál. Y un día llegué, después que ya vivía acá, llegué allá y me cruza uno de los que fue mi jefe, que era el encargado de jardinería, y me dice, ¿te enteraste de fulano que se murió? Se cayó de una escalera y se murió. Le digo, no sabía. Acá, le digo, no. Y dice, no, estaba haciendo una changa en Hollywood, en los estudios de Universal Studios. Estaba haciendo ahí un trabajo y se cayó y se murió. Sobrevivió la caída, pero a los pocos días murió. Le digo, Le digo, no me digas. Le digo, vos sabés, te voy a decir algo, perdóname, le digo, pero yo que trabajé tanto con él, 7 años, no sé si él era cristiano. ¿A dónde estará? Y él me dice, Alejandro, esa es la pregunta que todos nos hacemos. No sabemos. No sabemos. Y estaba muy involucrado en la iglesia. Era un ujier y no sabemos. Pero tenía actitudes muy extrañas. Se peleaba con todo el mundo, todo el tiempo. Eso es lo que puede pasar. Aún si MacArthur es tu pastor, ¿entendés? No, nuestro corazón es muy engañoso, ¿sí? Vamos de nuevo a las palabras estas.
Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, de nuevo la palabra fotizo. Fotizo se usa 11 veces en el Nuevo Testamento, 11 veces. Y nunca tiene el sentido, salvo quizás en 2 Corintios 4, que acabamos de ver, de creer en el Evangelio o venir a la salvación. No por sí misma, por lo menos. Fotizo no es un término técnico para hablar de la salvación. ¿Sí? No lo es. Si alguien dice, tenés que nacer de nuevo, Jesús a Nicodemo, ese es un término técnico, una frase, nacer de nuevo, que es equivalente a tener que ser salvo, ¿verdad? Eso es un término técnico para hablar de la salvación. Ser iluminado no. No. Ustedes tienen que recordar, tenemos todos que recordar a este mago en el libro de Hechos, ¿se acuerdan? En Hechos 8 creo que es, Simón. Él fue iluminado, gracias. Él fue iluminado. Pero cuando vino Pedro dice, yo veo que estás en hiel de amargura, tu corazón no está bien. No sos un creyente. Y fue al final un opositor de los apóstoles, Simón el mago. No siempre ser iluminado significa ser convertido, ¿sí? Ser iluminado sí es un término técnico, digamos así, para alguien que digamos, aprendió y entendió algo. Y se le cayó la ficha, como que se dio cuenta. Eso es ser iluminado. Te diste cuenta de algo. Pero es algo intelectual y nada más. La fe en Cristo involucra otros aspectos de nuestro ser. Una persona que tiene fe en Cristo necesita ser iluminada, necesita entender el valor de la muerte de Cristo, quién es la persona de Cristo, qué es Dios. Necesita entender que Dios mismo se hizo hombre y que Él nunca cometió pecado y que cuando murió no murió por Él mismo, sino por los pecados nuestros, como un sustituto que resucitó al tercer día, etc. Información, información, información. Tenés que entender eso, por supuesto. Y eso, digamos, podría ser el concepto de iluminación. Pero ser cristiano es mucho más que eso. Es, de alguna manera, tirarte sobre Cristo, abrazar a Cristo y confiar en Cristo, de una manera personal, que incluye el intelecto, pero también las emociones, la voluntad, todo nuestro ser. Por eso los evangelios son biografías teológicas, digamos, para que nosotros lleguemos al punto de ser tan impactados por la persona de Cristo que realmente decimos, bueno, me largo acá, largo todo, dejo la pesca, dejo las redes, los botes, todo, dejo mi negocio, dejo, como hizo Mateo, la mesita para ganar dinero ahí de la casa de cambio, digamos, y me mando, aunque pierda todo, me largo arriba del Señor. Porque pude leer y entender, ser iluminado por el Espíritu Santo, pude entender quién es este hombre maravilloso, sus virtudes que enamoran. No me alcanzaba con 4 leyes espirituales. No te alcanza con 4 leyes espirituales. Eso sirve, bueno, para compactar como tipo telegrama las verdades del Evangelio. Te ilumina la mente, pero para tirarte sobre Jesús y seguirlo a muerte, digamos así, porque bautizarse en aquella época era, en muchas épocas, era anticipar tu propia sacrificio, digamos, tu persecución y sacrificio. Para hacer eso, bueno, es mucho más que solo reconocer que algo es cierto, entender ciertas verdades. Y no, bueno, no sé si hace falta dar ejemplos de esto, pero yo lamentablemente he conocido personas, hace 34 años que estoy acá, que estamos acá, hemos conocido personas acá que podían explicar el Evangelio de punta a punta muy bien, pero no son salvas. Y algunas lamentablemente ya se han perdido. Y no conocieron a Cristo, claro que no. Y supimos que no, al final terminaron blasfemando del Señor. Pero ellos hablaban y compartían de Cristo, o sea, estaban iluminados en el sentido que entendían los hechos del Evangelio, pero nunca se habían entregado a ellos con una fe salvadora, con un arrepentimiento de pecados salvador. Solo fueron iluminados. ¿Sí? Una vez, dice acá, una vez, como habíamos dicho, hapax. Bueno, decir que siempre significa una vez y para siempre es un error. Se usa mucho el término hapax y nunca con el sentido de una vez y para siempre. El contexto lo tiene que explicar eso.
Dice que en Hebreos 9:7, el mismo autor dice, solo el sumo sacerdote una vez al año, hapax, no sin sangre, la cual ofrece para sí mismo, está hablando del día de la expiación, que una vez al año ofrecía sacrificios. Y ahí la palabra una vez es hapax, pero lo repetía todos los años. Filipenses 4:16, Pablo le escribe a los filipenses y les dice, a una Tesalónica me enviaste una, hapax, y otra vez, y usa la palabra dos, dúo. Una, hapax, y dúo. O sea, una y otra vez, traducen, para mis necesidades. O sea, le envió varias veces. No, nada que ver decir que hapax significa una vez y para siempre, como si fuera la conversión de una persona. No necesariamente. Depende el contexto otra vez. Y acá podría claramente significar que no algo de una vez y para siempre, solo que en algún momento estas personas fueron iluminadas, pero no fue suficiente, o lo demás que dice, ¿no? En tercer lugar dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Otra vez el concepto de gustar o probar, la palabra es gewomai. Siempre implica algo temporal, no algo permanente. No es una experiencia permanente en sí la palabra. Puede o no puede seguir. Y el ejemplo más lindo es que se usa esa palabra es cuando el Señor estaba en la cruz y le dieron a probar vinagre. Y lo probó, pero no tomó. Dice Mateo 27:34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, gewomai, la misma palabra, no quiso beberlo. No implica la palabra haber gustado, que después que lo gustaste, dijiste, buenísimo, vamos acá, vamos con todo. Cristo es mi Salvador y mi Señor, y ya a partir de ahora, no necesariamente, no lo implica. Gustar o probar, por algo el autor usa estas palabras, es necesariamente como algo temporal, algo que haces y después ves si comprás o no comprás, como cuando vas a la heladería y te dan una cucharita para probar, y después decís, no, está bien, me voy con mi dulce de leche y chocolate, lo que sea. No. ¿Lo probás? Decís, no. Es eso, es probar. Es una experiencia temporal, no permanente. Y tampoco probar o gustar implica un cambio del que está probando. No realmente no. Si te pones los lentes, otra vez, teológicos para decir, este pasaje acá dice que la salvación se pierde, vos podés ver que todo esto habla de un verdadero cristiano. Porque un verdadero cristiano, nosotros hemos probado la benignidad del Señor, dice Pedro, ¿no? Hemos probado las bondades de la palabra de Dios, que es verdadera, que es maravillosa, que es impresionante como guía para la vida. Pero hay personas que no son creyentes también pueden haber probado eso. Algunos de ustedes que están acá por hace mucho tiempo ya, habrán probado qué bendición es la Biblia. Tremendo los consejos que me da. Impresionante cómo me ilumina la mente y cómo hay cosas que yo no sabía y te impactan. Incluso podés haber hasta probado el efecto de la espada esta que penetra el corazón y habrás ido acá varias veces quizá con un nudo en la garganta reconociendo que sos un pecador, una pecadora. Y has probado el poder tremendo que tiene la palabra. Pero no necesariamente Dios te regeneró y todos los demás 5 puntos que hemos mencionado. No necesariamente. Estas personas que menciona el autor de Hebreos solo gustaron, nada más. Se podría decir que probar el don celestial es que hayan tenido una experiencia genuina de salvación. Pero nunca en el Nuevo Testamento esta frase, el don celestial, se usa para hablar de la salvación. Nunca. Así que sería imposible demostrar con esta línea, digamos, el don celestial, que el autor de Hebreos quiso decir que esta persona se convirtió en verdadero creyente. No lo sabemos. Podría significar el Espíritu Santo, dijimos, podría significar la justificación, pero la palabra en sí o la frase no nos indica qué es lo que es. Podrían haber probado el Espíritu Santo, pero tampoco leemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo puede ser resistido.
En Hechos capítulo 7 dice Esteban a los sacerdotes y a todos los que están ahí antes de que lo maten a pedradas. Acuérdense, Hechos 7:51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Le está hablando a personas que leían la Biblia todos los días, la sabían de memoria grandes partes de la Biblia. Y ya amaban a la Biblia, la amaban. Estamos hablando de los fariseos, de los sacerdotes, personas que también habían probado la bondad de las Escrituras. Pero dice, ustedes resisten todo el tiempo al Espíritu Santo. Y dice el verso 5, que ya vimos también, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Bueno, que alguien pruebe la bondad, el poder de la palabra de Dios, la belleza que es, porque es bellísima. Es una cosa que no tiene comparación. No tiene sentido, a veces, los que estamos en una iglesia, todos, convertidos y todavía no convertidos, todos de alguna manera leemos la palabra de Dios y terminamos como enamorándonos con ese estilo, que es un estilo terso, cortito, breve. Como es rarísimo, pero es de pronto es la señal de que es escrito o guiado por el Espíritu Santo. Cuando vas a leer otras porciones de libros que se llaman apócrifos o pseudoepígrafos, o sea, libros que no fueron reconocidos como palabra de Dios, te das cuenta enseguida las vueltas que da, los firuletes, los adornos que le ponen. La Biblia va al grano, dice todo en tan pocas palabras, precioso. Me acuerdo cuando yo era alumno en la secundaria, me acuerdo, yo todavía no era convertido, pero nos hicieron estudiar la parábola del hijo pródigo. Y el gran énfasis de la profesora de literatura es que cómo podía ser que se pudiera decir tantas cosas en tan poquito espacio. Así es, en nuestra Biblia es un pedacito así. Y podés hacer una película entera del hijo pródigo. Tremendo. Y uno dice, wow. Y los inconversos se les vuela la cabeza pensando, ¿quién hizo esto? ¿Cómo pudo ser? ¿Quién pudo escribir el libro de Job? Etcétera, etcétera. Como decíamos, estos hombres que apedrearon a Esteban conocían muy bien la palabra de Dios y la copiaban y la copiaban y la copiaban y la meditaban. Desde los 5 años de la vida se les enseñaba a leer con la Biblia y así estaban toda la vida abrazados a las Escrituras y el Señor lloró por ellos y les dijo, generación de víboras, ciegos, guías de ciegos, etc. Ustedes saben. Y probar los poderes del siglo venidero, como mencionamos, probablemente significa probar algo de las bendiciones del nuevo pacto. El poder del Espíritu Santo que les trae convicción de pecado. El Espíritu Santo está obrando acá. Cada vez que nos reunimos y abrimos la palabra y la explicamos, el Espíritu Santo está obrando. En este momento está obrando en tu corazón. Y Pablo le dice a personas que lo escuchan, en 2 Corintios 6, y el autor de Hebreos 3 veces le dice a esta gente, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, no te endurezcas. Te puede estar pasando algo en tu corazón que vos decís, wow, Dios me está hablando, pero no hacer nada con eso. Y salís de acá y seguís igual que siempre. Es lo que puede pasar, y es lo que creo yo está implicando el autor de Hebreos a estas personas. Acá y en otros pasajes hay muchas advertencias en el libro de Hebreos. Y sabemos por el mismo autor que él les dice, él sabe que están muchos de ellos tentados a abandonar la fe. Quieren volver al judaísmo muchos de ellos. Por eso se llama el libro de Hebreos. Son hebreos convertidos que no se esperaban que por convertirse iban a recibir tanta persecución y están deseando volver al judaísmo, a la ceremonia, a los ritos, todo. Probaron el cristianismo y dijeron, no, mejor seguimos con la mousse de chocolate y el dulce de leche. Están en ese punto. Por eso les advierte. Hay un aspecto de la gramática que es interesante, no es decisivo, nada es decisivo sin el contexto que sigue. Pero todos estos 3 participios, el que habla de habiendo sido iluminados, habiendo probado y participado, los 3, iluminado, probado y participado, gustado y participado. Los 3 son participios aoristos en el griego, que no implican algo permanente, que continúa en la vida de esas personas, sino algo que fue circunstancial, digamos así. El autor, que sabe, por supuesto, es uno de
de los autores que mejor usa el griego en el Nuevo Testamento, el más educado, digamos. El autor sabe, es su lenguaje materno, digamos así, es su lenguaje propio. Él podría haber usado, en vez de participios auristos, participios perfectos, que hablan de una acción en el tiempo pasado que todavía tiene efectos en el presente, pero no lo usó. De nuevo, no es determinativo eso, no es algo concluyente, pero llama la atención. Si él hubiera querido explicar algo un poquito más consistente, digamos, esa experiencia una vez y para siempre, etcétera, que dicen los que interpretan de otra manera. Acá no está eso, para nada. Parece que hay cierto matiz de algo temporal, algo que pasó y ya no está pasando, y por eso se alejaron. El concepto de ser participante, ¿no? En cuarto lugar, dice que fueron hechos participantes del Espíritu Santo. La palabra participante, estamos analizando palabras, ¿sí? La palabra participante, metochos, dijimos. O metojos. Esta es una discusión, entre paréntesis. Por eso a veces decimos México o México. En serio, es la misma discusión. Es la palabra chi en griego, que algunos le pronuncian ji, otros chi. ¿Verdad? Bueno, no viene al caso, pero digamos. La palabra ser participante es una palabra que tampoco define mucho. Es como ser, a veces se traduce como ser un compañero, un amigo, pero en general tiene que ver más con participar de los beneficios de algo, no con la esencia de algo. ¿Sí? En Lucas 5:7 es muy interesante, ahí está la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Y se les hundía el bote, estaban con la red y se les hundía el bote, y entonces llamaron, chiflaron, no sé, y se vino el otro bote y los ayudaron a sacar la red, los compañeros. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros, metochos o metojos, que estaban en la otra barca. No sabemos si repartieron la plata de la venta de los pescados con ellos, si eran socios, si no eran. No hace falta. La relación puede ser muy estrecha, pero también puede ser casual, usando la palabra metojos. No necesita ser algo profundo, realmente. Cuando dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, significa que alguien comparte algo, ¿sí? Participa en algo con alguien más, eso es lo que significa la palabra. Bueno, una forma de compartir con el Espíritu Santo es ser regenerados. El Espíritu Santo nos regenera, viene a vivir a nuestro corazón, nos ayuda en la santificación, estamos siendo partícipes. Claro que sí, ser adoptados como hijos suyos es participar de Cristo de una manera que ya somos hueso de sus huesos y carne de su carne, dice Efesios. O sea, hay una manera en que los creyentes verdaderos participamos, obviamente, con la Trinidad de una manera alucinante, impresionante. Pero también puede significar personas que han estado demasiado tiempo en una iglesia y han participado en el sentido de haber recibido los beneficios, de haber sido parte, de haber escuchado la palabra predicada, de haberse emocionado, de haber pensado cosas muy lindas del Señor, de haber llorado cuando cantábamos los himnos, de haber visto cómo las personas cambian cuando vienen a Cristo en fe salvadora y haber participado de eso, ¿no? Haber dicho, por favor, pueden orar por mí, me estás pasando esto, y haber experimentado beneficios de la oración, oraciones respondidas. Todo ese tipo de cosas es participar de alguna manera. Están participando del Espíritu Santo. Sí, claro. Es muy interesante, no lo puse en mis notas, pero todo el tiempo venía pensando en eso y lo dejé afuera, pero no sé el versículo, pero en 1 Corintios 7, Pablo le dice a las mujeres creyentes que no abandonen a sus maridos no creyentes, que él tome la iniciativa, el no creyente tome la iniciativa, y el creyente se quede, porque no sabe que estando ahí con sus hijos no creyentes y con su marido creyente o con su cónyuge no creyente, lo está santificando. Es decir, cuando estás al lado de un creyente, la vida de ese creyente te influencia para bien. Participás de alguna manera de los beneficios de estar rodeado de creyentes. Claro que sí. Vos podés venir a esta iglesia y a otras iglesias que están tratando de ser buenas, como esta. Y te va a cambiar estar acá con nosotros un buen tiempo. Porque acá hay verdaderos cristianos que estamos tratando de vivir con sinceridad nuestra fe en Dios, amarlo a Dios de manera sincera. Y eso te va a impactar.
ver cómo, me decía ayer alguien, cómo se sorprenden en un supermercado acá de Lobos cuando ven a familias de esta iglesia, como los nenes le dicen, ¿me compras el chocolate? No sé qué. Y el papá o la mamá le dicen, no, hoy no. Y el nene no le pide más. Y las cajeras del supermercado dicen, ¿cómo puede ser? ¿De dónde son estas familias? Y bueno, imagínate estar conviviendo años con familias cristianas en una misma iglesia. Te va a afectar. Hace muchos años hicimos yo estaba solo acá, todavía no estaba ni Hugo estaba conmigo, pero me acuerdo haberle hecho el curso de nuevo miembro, como una especie de cuestionario para bautizar a alguien, y le pedí que escriba su testimonio. Y la señora puso que antes de venir a esta iglesia, nunca mencionó a Cristo ni a la salvación, que antes de venir a esta iglesia mi vida era así, así. Cuando empecé a venir a esta iglesia pasó tal y tal cosa. Y la entrevisté personalmente y me dice llorando, acá, y me acuerdo donde estaba sentada, yo estaba ahí enseñando, tenía 23 años yo, enseñando acá, y en un momento frené en una escuelita dominical, en una clase, y le cantamos el cumpleaños. Y eso es lo que la señora me explicó. En esta iglesia me cantaron por primera vez en mi vida el cumpleaños. Y eso cambió mi vida. Así, yo quería escarbar más, a ver que realmente si había habido una conversión. No, le cambió la vida sentirse amada. Y la querían. Según ella, nadie la había querido nunca. Y puede ser. Hay personas así. Y le impactó que le habíamos cantado el cumpleaños. Imagínense otras cosas, ¿no? Otra vez lo que digo, ¿no? Ver una persona que antes se la pasaba todo el día de vago y ahora trabaja como un loco porque el Espíritu Santo está en su corazón, y tantas cosas que vemos en una iglesia. ¿Cómo no te va a cambiar? Te cambia. Pero eso no es salvación. No necesariamente. Y estamos participando en ese sentido. Porque somos parte. Y vamos a una casa y vemos cómo alguien se desprende de algo que valora para ayudar a otro. Y vos decís, wow, ¿y esto? Y vemos personas que tienen una paciencia larguísima, digamos así. Que no se quebrantan. Vemos a alguien morir, porque algunos de entre nosotros han muerto y nos han enseñado cómo morir también. Y vos decís, wow, nunca vi esto. Y la ternura de un marido con su esposa, y etcétera. El respeto de la esposa para su marido. Todo eso, estar en convivencia en una iglesia, es participar de lo que hace el Espíritu Santo. Sin duda. Si estás mucho tiempo con ellos, ¿no? En ese lugar. Estar asociado a una iglesia genuina es participar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que hace todo. No soy yo, es Cristo en mí, como cantamos hoy. No somos nosotros. Es Cristo en nosotros. Y vos participás y tu vida va a cambiar. Y eso puede hacer pensar que vos sos un creyente verdadero. Y no necesariamente. Ese es el punto. Y dice, en quinto lugar, que es imposible que estas personas que experimentaron todo eso, pero se alejaron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y de nuevo, déjenme explicar esto, pero en la Biblia se habla de arrepentimiento según el mundo y arrepentimiento según Dios. Hay arrepentimiento verdadero y arrepentimiento falso. El ejemplo que más conocemos del arrepentimiento falso es de Judas. ¿Por qué se mató Judas? ¿Por qué se ahorcó? Eso es todo orgullo. Él no se arrepintió. Arrepentirse de verdad es ir a Cristo. Dejar tu pecado e ir a Cristo, y no ir a las penitencias para tratar de compensar lo malo que hiciste. Suena como arrepentimiento eso porque estás llorando, estás emocionado. Pero no es suficiente. Por eso Joel dice, rajad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Volveos a mí, dice el Señor. El arrepentimiento verdadero es siempre volver a Dios. No es tratar de compensar lo que hiciste haciendo buenas obras. Y nos engañamos. Fácilmente nos engañamos. Dice en el mismo libro de Hebreos, dice que en Hebreos 12:17, Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dice que Esaú trató de arrepentirse porque había vendido la primogenitura. Hay un montón de cosas por las cuales nos podemos arrepentir, pero no nos llevan a salvación. En ningún momento habla de la salvación de Esaú acá, para nada.
Vos podés sentir remordimiento por un montón de cosas estando acá con nosotros. Acá hablamos del pecado, hablamos del arrepentimiento. De pronto te sentiste quebrantado muchas veces. Pero eso no significa que sos un creyente. No necesariamente. Puede ser. Si sos un creyente, alguna vez te tendrás que haber arrepentido y seguramente te seguirás arrepintiendo, porque así somos los creyentes, pero no necesariamente sos arrepentido. Hablando de los falsos maestros, 2 Pedro 2, del 20 al 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento, miren, acá está iluminación, digamos, conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredando otra vez en ellas las contaminaciones del mundo, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y salto al verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Muy interesante que cite este proverbio, porque de alguna manera está implicando que nunca cambiaron de naturaleza. Eran perros, siguen siendo perros. Eran puercos, siguen siendo puercos. Hicieron una modificación moral en sus vidas, pero volvieron a lo que en realidad eran, su naturaleza. La salvación implica un cambio de naturaleza en nuestras vidas. Y eso es lo que llamamos la santificación. Cuando empezamos a ver frutos de alguien que realmente ya es otra persona, está creciendo, pero ya no es una persona soberbia, orgullosa. Cae en el orgullo, claro, pide perdón y avanza y va creciendo a medida que pasa el tiempo, por la santificación, ¿verdad? El autor de Hebreos, por supuesto, quiere exhortar a personas que han estado mucho tiempo en esa iglesia, pero él no quiere, se ve que no quiere, y tampoco puede confirmar que estas personas no son creyentes. Al fin del día, ninguno de nosotros podemos confirmar a ciencia cierta si alguien eso no es un creyente, solo Dios lo confirma. Pero que se hayan alejado, es el argumento, que hayan salido de ahí, que los hayan dejado la comunión, se hayan apartado, no digo que sean apóstatas, pero que se alejaron, hace demasiado ruido de esa persona. Entonces el autor está hablando y les está exhortando. Y al final el significado que él le quiere dar, si realmente está hablando de verdaderos creyentes o no verdaderos creyentes, lo empieza a explicar a partir del verso 7 hasta el 12, que vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Pero las palabras solos no nos terminan de dar la definición. Y eso para mí es muy importante, porque es lo que nos pasa a los pastores. No podemos saber con tanta certeza quiénes son y quiénes no son creyentes en una asamblea como esta. No lo sabemos del todo. Pero nos preocupa y mucho, como le preocupaba al autor de Hebreos. Porque a lo mejor vos parecés un creyente y no lo sos. Porque todas estas descripciones son todas positivas. No estoy hablando mal de ellos, solo que se alejaron. Eso es lo que es negativo en todo esto. Pero todo lo demás es muy positivo. Y externamente es igual en los creyentes y en los que parecen creyentes estas cosas. Y puede pasar que vos no lo seas. Y eso... Yo lo mencioné hoy como que es terrible, es espeluznante. Para mí es espeluznante de pensar que alguno tenga una falsa esperanza y muera pensando que es, y el Señor lo encuentre y diga: ¿quién sos vos? No te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No, Señor, nosotros hicimos milagros, echamos demonios. No, pero no te conozco, no sé quién sos. Imagínense. Tremendo. Es tremendo. Estas personas lindas, parece, estaban asociadas de nuevo con la iglesia. Alguna pena por el pecado sintieron, arrepentimiento. Habían llegado a apreciar lo atractivo de la vida cristiana y el cambio que producen las personas. Tener a Cristo, eso es lo que es gustar, ¿no? De alguna forma. Probablemente tuvieron respuestas de oraciones, sintieron el poder del Espíritu Santo obrando, participaron del Espíritu Santo, estuvieron expuestos a la predicación de la palabra de Dios. Cosa no menor, la palabra de Dios tiene el poder creativo de Dios. Dios creó el mundo con su palabra. Imagínate, estás cada semana acá escuchando la palabra, algo te debe pasar. Pero también los judíos estuvieron en el desierto y vieron temblar el monte Sinaí, vieron el fuego, la columna de fuego que los seguía cada día, la nube, la columna de fuego de noche, la nube de día, las codornices, vieron de todo. Y de la mayoría de ellos, dice 1 Corintios 10, no se agradó Dios. La mayoría de ellos no entendieron nada.
y vieron las cosas que nosotros nunca vamos a ver. Milagros, portentos, etc. Es tremendo. Pueden ser cristianos genuinos los que experimentan esto, pero no serán y no lo son si no han experimentado la regeneración, una genuina conversión, con fe salvadora y arrepentimiento de pecado genuino. Si no han experimentado la justificación, que es el perdón de los pecados, el aspecto judicial, ya no estamos bajo condenación, porque Cristo ahora ha cargado con nuestra culpa en la cruz. La adopción, somos hijos de Dios. Tenemos esa confianza con el Señor, que es nuestro Padre, y siempre lo va a ser. Y cambios en nuestra vida, que es de nuevo el esfuerzo que hacemos con la fuerza de Dios, pero son esfuerzos genuinos, cambios verdaderos, profundos, porque tenemos al Espíritu en nuestro corazón y Él está formando a Cristo en nosotros. Si no hay esas señales, no hay salvación. No hay. Y finalmente, miren, qué bueno que dejé todo lo demás lo tenía ahí, me dije, no voy a llegar. Y ya, solamente reflexionar, ¿por qué no pueden ser restituidos para arrepentimiento? Dice acá, porque es imposible, verso 4, que estas personas que probaron todas estas cosas, experimentaron y recayeron, o sea, se alejaron, es la idea, salieron, se fueron. No es apostasía a tal grado de gravedad, pero se fueron. ¿Sí? Se cansaron, se fueron, qué sé yo, pintó otra cosa más linda, no sé. Te cansaste de esperar una pareja y la saliste a buscar por otro lado, no sé, cosas así pasan. Es imposible, dice, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, el énfasis acá parece que es la determinación de estas personas, de haberse ido. Y agrega, para que nosotros podamos percibir este matiz, que estas personas probablemente hasta llegaron a burlarse de Cristo. Cuando dice acá, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es probable que se hayan ido, o en algún momento después que salieron, se hayan burlado del Señor Jesús. A ese punto, ¿no? Escuchen lo que dice un autor, que es muy famoso por su comentario de Hebreos y de otros, pero el de Hebreos es muy famoso, se llama F.F. Bruce, un comentarista inglés. Dice, es imposible, hablando de la palabra imposible, dice, frecuentemente la gente se inmuniza contra una enfermedad inoculándose una forma atenuada de la misma enfermedad o padeciendo una enfermedad relacionada pero más leve. En el dominio de lo espiritual, la experiencia sugiere que es posible estar inmunizado contra el cristianismo, inoculándole con algo que en el presente se parece tanto a lo verdadero que generalmente se lo confunde con él. Y está explicando Bruce que esta de ser imposible es a nuestros ojos. Para Dios no hay nada imposible. Para nuestra experiencia humana es muy raro. No quiero desanimar a nadie, quizás acá hay personas que alguna vez han ido y ahora están de vuelta. Es raro que Dios te conceda el genuino arrepentimiento. Dios lo puede hacer, pero es raro. Y mi reflexión para terminar es, tengamos cuidado. Acá hay personas que cada semana escuchan y gustan del poder de la palabra de Dios y salen de acá de pronto emocionados y con el deseo de hacer grandes cosas y grandes cambios, pero no se convierten. Y tengan cuidado, algunos de ustedes, y pienso mucho en los jóvenes, se están inmunizando poco a poco para que llegue un momento que sea casi imposible que vos te arrepientas y tengas una verdadera fe en el Señor. Puede pasar. Yo sinceramente, cuando hablo de 34 años, todo no es para cancherear, es solo hacer un énfasis, ¿no? Hace muchos años que estoy acá y he estado en otras iglesias y he visto personas preciosas que se han tirado a la pileta de la fe, digamos así, y están lejos del Señor hoy, viven una vida de perros. Y el Señor ni está en sus pensamientos. Pero muchos de ellos creen que son salvos. Y están como inmunizados. No ven necesidad de arrepentirse de nada. Acá en Lobos hay personas que hablan por los barrios, todo eso. Yo fui uno de los fundadores de la iglesia. Y se jactan de eso. Pero están perdidos. No se congregan, nada. Critican,
se burlan, no del Señor, no se animan a tanto. Eso ya sería apostasía, ¿verdad? Pero realmente Dios no es el centro de sus vidas, ni hay evidencia de estos 5 elementos que hemos mencionado. Tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. La semana que viene, con el contexto, vamos a confirmar que no está hablando de creyentes. Es muy interesante. No son creyentes. Pero es una buena exhortación que es posible parecer un creyente. Y eso es lo que define acá en estos 3 versículos, 4, 5 y 6, de Hebreos 6. Podemos parecer y no lo somos. Y eso no se juega con eso. Tengan mucho cuidado, por favor, tengan miedo. Tengamos temor del Señor, con temor y temblor, ¿no? Acerquémonos al Señor y pidámosle que Él nos ayude a discernir. Por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la uses en nuestro corazón, en nuestras vidas. Señor, es tremendo pensar que alguno de nosotros se va a perder, Señor. Pero toda la vida pensó que era uno de los tuyos, Señor. Por favor, ten misericordia. Es imposible para nosotros desde el punto de vista humano, pero todo para ti es posible. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo, por medio del poder de tu palabra, redarguya de pecado a quienes se esté engañando a sí mismos, Señor. Cuando en realidad no hay frutos, nada. No se ve la pasión, el interés genuino, la regeneración, la fe que salva. No se ve. No hay genuino arrepentimiento. No hay justificación, no hay tu adopción, Señor, la certeza de que tú vas a ser siempre el Padre, el Papá. Un día llegaste a serlo y lo serás para siempre. Señor, por favor, convence de pecado a los que necesitan despertarse y venir a ti en tus términos, Señor. Por favor, humildes, humillados, quebrantados, pidiendo salvación, abrazando a Cristo, Señor, viéndolo a Cristo como el único suficiente, el único Salvador que hay, que murió y resucitó y hoy está vivo con los brazos abiertos, llamando a todos los que están cansados de llevar ese pecado a cuestas, Señor, y que vengan a ti buscando salvación, por favor. Tú dices, si alguno viene a mí, yo no lo echo afuera. Por favor, Señor, ten misericordia, produciendo convicción de pecado y necesidad de salvación. Por favor. Te lo rogamos también por los que un día escuchen, que debe haber muchos, Señor. Porque la iglesia evangélica ya no es evangélica, Dios. Y nadie entiende, o muy pocos entienden, y se regocijan en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.